Buenas noches. Primero me quiero disculpar porque estoy en una conferencia, pero encontré un ratito para poder hacer la grabación de la enseñanza de ahora. Y pues lo que vamos a estar viendo esta semana es entrar a las cortes del cielo para poder pedir por todo aquello que nuestras generaciones han hecho, que permitieron que el récord de los pactos y de los altares que fueron levantados por ellos y que nos están afectando fueran cancelados. Pero vamos a entender que toda esa información está en la sangre, y la sangre es algo de mucho valor para Cristo. Es más, en Levíticos 17 dice la palabra que la vida está en la sangre. Y en Levíticos 17 él dice que no fuéramos a matar ningún animal y derramar su sangre, que no fuera delante de él para sacrificio a él, y que no se fuera a matar animales para ofrecerle a demonios. Para que el Señor haya registrado eso en la Biblia es porque hay un principio muy importante dentro de la sangre. Y es la razón por la cual Satanás requiere de tanto sacrificio y derramamiento de sangre para poder ejercer su trabajo en la tierra. Debido a que la sangre es en sí la vida de un ser, la sangre contiene, como les he dicho antes, todo lo que es la información genética y guarda su razón de ser. Yo casi creería que así como vimos que en ADN está escrito el libro de nuestra vida y que está todo el código de quiénes somos, la sangre guarda la memoria. La sangre guarda el camino y perdón, la trayectoria que nuestro linaje ha tenido. Y la sangre le va a dar forma a cada una de las transacciones que las personas, las familias y aún las naciones han tenido. Perdón. Porque la sangre tiene una voz. Lo dice Génesis 4, ¿verdad? Que Dios se le acerca a Caín y dice: ¿qué hiciste? Porque la sangre de Abel me habla. La tierra misma clama por justicia, porque sobre ella se derramó sangre inocente. Y cuando se derrama sangre de una manera de una manera sacrificial, poniendo el ejemplo de Caín, ¿verdad? Él le hizo realmente ya el pecado en él provocó un homicidio, y cuando él cometió esa transgresión, la sangre, la vida de su hermano se derramó injustamente, y la tierra se contaminó porque la transgresión había sido algo que había ofendido el nombre de Dios, y el nombre de Dios está siempre sobre la tierra. La sangre habla de todo aquello que han hecho en nuestros antepasados, así como habla cuando un doctor quiere examinar para ver cómo está tu salud, y la sangre le va a decir cómo tenemos los niveles de azúcar, los niveles de colesterol, ¿verdad? Y cuáles son las enfermedades que hay dentro de nuestro cuerpo. De la misma manera, la sangre habla de las cosas que llevamos en el espíritu. En el ámbito espiritual, la sangre es una moneda, y la sangre empodera. Y lo que hace es que se usa como una transacción. Y la razón por la que digo que es una moneda, porque si nuestros ancestros llevaron, aunque sea una gallina, la degollaron para ofrecérsela a un demonio, la vida que esa gallina llevaba, tal vez la gallina no iba a tener tanto precio, pero era la fe que se ponía en que esa sangre que se estaba derramando
era para obtener un bien espiritual de la entidad a la cual se le estaba haciendo el sacrificio. Algo que siempre hay en un altar va a ser fuego y sangre. Esas dos cosas. Se hace un sacrificio, fuego y sacrificio. Mientras más inocente es la sangre, más poderoso es el sacrificio. Razón por la cual estamos desgraciadamente tan corrompidos por la cantidad de sangre inocente que se está derramando por tanto bebé que está siendo matado por medio de abortos. Pero nosotros que estamos en países latinoamericanos sufrimos también la maldición de la tierra por la cantidad de sacrificios de derramamiento de sangre por los homicidios que hay en nuestra tierra. Y ustedes, ¿qué creen cómo está el Señor? Si la sangre de Abel le ofendió como le ofendió, ¿cuánto más no está ofendido por la cantidad de sangre que se ha derramado en una nación? Y queremos nosotros que la nación sane con solo una oración normal, pero en realidad se debe contrarrestar clamando a una sangre superior. Y regresando a lo que es el sistema personal de una persona, la sangre va a conllevar el registro de cada pacto, de cada convenio y de cada altar que se levantó por cualquiera de nuestros antepasados hasta Adán. Nosotros tenemos un linaje que si no lo sabemos nosotros, lo sabe Dios y lo sabe Satanás. En el reino espiritual todo se apunta. ¿Quién tuvo este hijo? Y este hijo, ¿quién fue el hijo? Y para muestra, pues está la palabra de Dios que tiene el récord de linajes en muchísimas partes, y si no podemos ver en el libro de Mateo capítulo 1, el linaje de Cristo y cómo el Señor se preocupó tanto por ver que desde Adán había una línea generacional que se estaba siguiendo hasta que Él nació. Así es el registro de cada uno de nosotros. Y lo que sucede es que cuando hay un altar que se levanta, hay un trono atrás de ese altar. Entonces, lo que sucede es que nosotros ya nacemos con alguien que ya está entronado en nuestra vida, porque alguien en nuestra generación le cedió el derecho a la deidad que tiene el trono en nuestra vida. La sangre, al hablar de todo esto, lo que hace es darnos a conocer cuál es este registro, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos está afectando al día de hoy? Gracias a Dios, hay una sangre que es mucha más alta, mucho más poderosa, y esa es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es un documento legal o es una arma legal. El arma legal más fuerte y más poderosa que cualquiera en la creación pueda tener. Y la sangre de Cristo es tan poderosa porque Él, al ser derramada, fue derramada sin transgresión, fue derramada sin ninguna iniquidad. Él era la oveja que murió en expiación y murió para pagar por los pecados de la humanidad. Antes de Cristo, el Señor requería el sacrificio de sangre porque lo que estaba haciendo era intercambiando una vida por otra. Intercambiaba la vida del becerro por la vida del pueblo. Y eso lo que hacía era apaciguar la ira de Dios. Cuando Cristo derramó su sangre, Él hizo el sacrificio perfecto, porque esto no era un animal ajeno a la humanidad, era
el mismo hombre, un hombre que se dejó matar para que al derramar esa sangre sobre él fuera el pecado de toda la humanidad, pero cuando él bajó al ambiente de la muerte, que es el Hades, cuando él bajó a ese lugar, la muerte quiso envolverlo, pero su inocencia, que era poderosa porque no había nada legal que lo podía mantener ahí, absorbió la muerte y le arrancó las llaves. Por lo tanto, él recobró su vida y ahora él, con esa autoridad de que ya él absorbió la muerte, le quitó la autoridad, ahora le da la autoridad para cada creyente a que también en cada creyente, a través de su sacrificio, ese sacrificio destruya el poder de la muerte que estaba actuando en él. Satanás conoce el poder de la sangre y usa los sacrificios para corromper la vida de una persona. Y cuando hay un sacrificio, empieza a influenciar en sus decisiones, empieza a influenciar en sus corazones hasta torcer su camino y apartarlo completamente del Señor. Pero tenemos nosotros la sangre de Jesús, que es la que vamos a llamar para que ésta cancele lo que hay dentro de nuestra sangre, para poder ser libres de toda la maldición que vino a nuestra vida, porque nuestro linaje, en su ignorancia, cometió el error de derramarle sangre a otros dioses y de levantar altares que le permitieron a otros poderes que no son el poder del Padre Celestial para tener una influencia en nuestra vida. Esto es para casi todos nosotros. ¿Por qué? Porque el enemigo ha tenido mucha astucia en poder agarrar a alguien de cada linaje para que este alguien le dé un ingreso a las generaciones que vendrían después de él. Pero nosotros no nos vamos a preocupar por eso. La verdad es que todos nosotros, cargamos en nuestra sangre algo de lo cual tenemos que ser libres. Y lo último que el Señor va a vencer en nosotros es el poder de la muerte. O sea, Él va a absorber dentro de Él la muerte de en toda la creación. La sangre de Jesús es nuestra arma legal para derribar, destruir y cancelar toda maldición que ha venido a nosotros a través de las generaciones que no entendieron el daño que hacían al levantar altares ajenos. ¿Cómo saber cuáles son estas maldiciones generacionales? Pues para eso se tiene que hacer un mapeo. ¿Cómo se hace el mapeo? Se empieza por estudiar a la familia, por ver qué es lo que está sucediendo generación tras generación. ¿Cuáles son los síntomas que tiene un hogar? ¿Cuáles son los síntomas que se repiten en las generaciones? Puede ser el divorcio, puede ser el adulterio, puede ser una enfermedad, puede ser que han habido pactos masónicos. La masonería, por ejemplo, es algo que abre a la línea generacional a muchísima maldición. Y cuando se conocen cuáles son estas maldiciones, tal vez no se van a conocer del principio, de la noche a la mañana. Es algo que intencionalmente tenemos nosotros que pausadamente preguntarle al Señor, pero hay otras que sí son obvias, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros vemos la iniquidad, por ejemplo, del adulterio, entonces tenemos la responsabilidad de ir ante el trono del Señor y en el nombre de nuestras generaciones, delante del juez justo, pedir perdón por
ese adulterio que se cometió en nuestra generación. Uno se arrepiente de todo corazón como que nosotros lo hubiéramos hecho, y sí hubo continuación del pecado en nuestra vida. Es el momento para nosotros arrepentirnos. Se pide que el récord de todo lo que nuestras generaciones hicieron sea perdonado, y se siente en ese momento el peso de dolor por lo que hicieron nuestros antepasados, aunque nosotros jamás los hayamos conocido. Y entonces lo que hacemos es pedir ese perdón sustitutivo, y luego pedimos que la sangre de Jesús estampe cada uno de los documentos, contratos, votos, pactos, promesas que se hicieron cuando nuestro antepasado hizo la transacción. Para que haya un pacto generacional, tuvo que haber habido una transacción. Esa transacción fue una promesa. Yo te voy a dar algo y tú me vas a dar algo a cambio. Vamos a hablar después de lo que son las transacciones en sí y el poder de la transacción en la vida espiritual. Pero regresando a lo que es la maldición generacional está en tu sangre. Y se conoce muchas veces por, como les digo, como algo repetitivo que ustedes están viendo pasar. Por ejemplo, el abandono del esposo, o la soltería de la mujer, o que haya por ejemplo, la pobreza es una maldición generacional, ¿verdad? La falta de capacidad económica, adicciones, la tendencia a adicciones. Muchas de esas patrones que se tienen en una familia no son solo espirituales, sino que pueden ser aprendidas. Pero sea como sea que esta maldición llegó a tu vida, está la información dentro de tu sangre. Por lo tanto, es a través del sacrificio más grande, el sacrificio perfecto, lo único que va a anular el poder de los sacrificios anteriores. Lo grandioso es entender el poder de la sangre de Cristo. Entender de que era la sangre de Dios y la sangre del hombre. Era Dios y era hombre al mismo tiempo. Como hombre, Él te estaba representando. Como hombre, Él estaba tomando tu lugar. Pero como Dios, te estaba dando la victoria. Te dio la victoria en la cruz. Te representó como hombre, te dio la victoria como Dios. Y por lo tanto, esa sangre lo habla Hebreos 12, 22 al 24. Ya lo vimos nosotros en una clase anterior, de que en este lugar, que es Monte Sión, en este lugar está el juez justo y está la sangre que habla más alto que la sangre de Abel. La sangre de Abel es la sangre que clamó cuando fue derramada inocentemente y corrompió la tierra y exigió justicia. Pero si la palabra dice que la sangre de Abel habla más fuerte todavía, quiere decir que la voz de la sangre de Cristo es una voz que suena generacionalmente. Suena, la voz es un rugido de justicia que nosotros encontramos cuando vamos a pedirle que la justicia sobre nuestra vida. Vamos a aprender a ir delante de nuestro juez justo cuando entendamos y cuando veamos que hay un patrón que se ha repetido, y cuando tenemos la revelación de una deidad que tiene un trono en nuestra vida. Dentro de la genética hay altares. Detrás del altar hay un trono. Y detrás del trono hay una deidad. Así que lo que tenemos que entender es, o que tenemos que
que tener la revelación, es cuáles son los tronos a los que tiene acceso el enemigo en nuestra sangre. Cuáles son los altares que están hablando en nuestra sangre. Cuál es nuestra conexión con poderes caídos que están permitiendo que cosas repetitivas pasen en nuestra vida. Dios está aquí para librarnos. Está aquí para deshacer la obra del enemigo sobre nosotros. Nos llamó para hacernos libres, para que toda cadena, todo derecho, toda injusticia que esté operando en tu vida sea deshecho porque nos ama y porque es hora ya de que nos despertemos a la verdadera identidad que tenemos como reyes, sacerdotes e imagen de Cristo. Que el Señor te bendiga y nos vemos luego.